recursiva, esta la debo usar cuando la nulidad está contenida en actos que son impugnables, y eso únicamente a través del correspondiente recurso. No puedo usar el recurso inadecuado. Allí ustedes tienen un cuadro con las diferentes resoluciones del lado izquierdo que van a estudiar más adelante, pero esa es, digamos, el rango de resoluciones de que se dispone: providencias de mero trámite o mera interlocutorias, que son las que se utilizan para dar trámite al expediente; las sentencias interlocutorias, que se distinguen entre las simples y las interlocutorias con fuerza definitiva. Las simples son todas aquellas resoluciones que tienen un contenido decisorio y que no ponen fin al proceso. Las interlocutorias con fuerza definitiva son aquellas resoluciones con contenido decisorio que ponen fin, por eso se dice que tienen fuerza definitiva, ponen fin al proceso sin resolver el objeto principal. Allí están planteadas las de primera y segunda instancia, y por último las sentencias definitivas, que es el grado máximo y más completo de resolución judicial. Del lado derecho tienen cuál es el recurso que corresponde para cada una de las hipótesis: reposición para el caso de las providencias de mero trámite, reposición o recurso de apelación para las interlocutorias simples, reposición y apelación también para las interlocutorias con fuerza definitiva, y si ya estuviera ejecutoriada, el recurso de revisión. Casación en caso de las nulidades por procedimiento por error en la aplicación del derecho, respecto de las interlocutorias con fuerza definitiva de segunda instancia, y apelación para definitivas de primera instancia. Si la definitiva de primera instancia estuviera ejecutoriada, es decir, en principio no admite posterior reforma, la única oportunidad admisible de denunciar la nulidad es por la vía del recurso de revisión. Las sentencias definitivas de segunda instancia a través del recurso de casación. Por último, teníamos la vía incidental. Habíamos hablado de 3 vías: al contestar la demanda o al interponer excepciones, si se trata de un monitorio como excepción o defensa. La vía recursiva era la segunda, y la tercera es esta, que es la vía incidental. El artículo 115.3 establece que corresponde plantear una nulidad a través de una demanda incidental de nulidad cuando no corresponda por otra vía, porque la naturaleza del acto u otra circunstancia hagan imposible el uso de otra vía, o haya sido imposible utilizar o denunciar esa nulidad por cualquier otra vía. Hay que tener en cuenta que la vía incidental es una vía subsidiaria y residual, y ojo con esto, siempre se pregunta en los exámenes, siempre se pregunta en los escritos. Errar a esto implica eventualmente perder la oportunidad del cliente, de ustedes, de hacer valer una nulidad. La vía incidental es una vía subsidiaria y residual, y solo queda reducida a situaciones de indefensión. El Código establece un plazo de 20 días siguientes al conocimiento fehaciente. Como es un plazo superior a 15 días, se computan días corridos, días hábiles e inhábiles. O sea, lo importante acá es que los tribunales, y en eso es conteste la jurisprudencia, exigen la demostración del conocimiento fehaciente. No alcanza con comparecer a decir: yo me acabo de enterar hace 15 días y no pruebo cómo me enteré hace 15 días y de qué me enteré hace 15 días. La simple alegación es rechazada in limine por todos los tribunales y desestiman in limine una demanda incidental de nulidad que no justifique adecuadamente ese conocimiento y de la forma que lo establece la ley.
conocimiento fehaciente, es decir, con prueba, constatable, comprobable. La ley dice en el 115.3, que corresponde la vía incidental cuando por la naturaleza del acto no corresponda, haya sido imposible hacerlo por vía de recursos. Como ejemplo de imposibilidad, el profesor Simón da el caso de los actos probatorios, como actos o que no constituyen providencias, como por ejemplo la ejecución material de emplazamientos, que es el ejemplo que cita Santiago Pereira Campos. Él dice, en realidad, tiene que tratarse de grandes vicios. El 115.3 también habla de otra circunstancia, y otra circunstancia refiere, a juicio de la doctrina, en particular del doctor Simón, a los casos de indefensión. Con respecto al tema de la indefensión, tengan presente que el artículo 393.4 del Código General del Proceso regula en la vía de apremio el incidente de nulidad por indefensión y establece cuándo ese incidente tiene eficacia suspensiva y cuándo no la tiene. Por último, otro tema, y no menos importante, es el de la anulación de los actos fraudulentos, regulada en el artículo 114 del Código. El artículo 114 establece que podrá pedirse, aún después de terminado el proceso, la anulación de los actos realizados mediante fraude o colusión. En este caso, entonces, después de terminado el proceso, si se trata de un acto, vean que está subrayado, acto fraudulento, quien haya sufrido el perjuicio lo podrá pedir. También ingresa en la categoría de los que lo pueden solicitar son los terceros que hayan sufrido un perjuicio, terceros respecto al acto de que se trate. Con respecto al tema de si procede o no procede tramitar autónomamente la nulidad, la acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta. Vean que está marcado, ya no estamos hablando de acto fraudulento, como habla el 114, sino de cosa juzgada fraudulenta. Esto, la posibilidad de tramitar, pedir la nulidad, porque se haya dictado una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, pero tenga el carácter de fraudulenta, ha sido discutido, puesto que el Código no la regula expresamente. A nivel doctrinario existen tres posibilidades. Como demanda autónoma significa como un proceso independiente, ¿verdad? La primera posición es la posición restrictiva, que dice que no se puede demandar por vía autónoma, por un proceso autónomo, la nulidad de una sentencia obtenida mediante fraude. La reglamentación del recurso de revisión, que está regulado en el artículo 283 y tiene toda una serie de causales establecidas, más, dice esta posición, el silencio en cuanto a la acción autónoma, que no está recogida en ninguna disposición del Código, significa que solo existe la vía del recurso de revisión para pretender alterar una sentencia que ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Es decir, no podríamos, según esta posición restrictiva, alterar una sentencia o modificar o pedir la modificación o pedir la nulidad de una sentencia que ya pasó en autoridad de cosa juzgada si no es por la vía del recurso de revisión. Por esto mismo, porque no existe una norma expresa que admita la acción autónoma, y segundo, porque el recurso de revisión tiene causales taxativamente establecidas. Entonces, la cosa juzgada fraudulenta solo se puede reclamar mediante la vía del recurso de revisión si y solo si, para esta posición restrictiva,
encuadra en una de las causales establecidas en el 283. Si la hipótesis y la sentencia se obtuvo, pero no, digamos, en fraude, como que ingrese en alguna de las hipótesis del 283, entonces no podría peticionarse la nulidad de esa sentencia. Por una posición amplia, siempre se puede interponer en base al derecho de acción establecido en el artículo 11 del Código. No importaría el tipo de fraude, digamos, es un concepto bastante más amplio que las causales que establece el recurso de revisión, y podría incluso, aún después de terminado el proceso y sin plazo. El grave problema que trae esta posición es que si alguien nos consulta, bueno, ¿cuándo es que una sentencia ya no puede ser nunca más modificada? No estaríamos acotados en el tiempo, siempre quedaría abierta la posibilidad a que se pueda reclamar, con una interpretación amplia de este tenor, la nulidad. Siempre se podría reclamar la nulidad sin plazo, siempre que haya, haya sido dictada y haya mediado fraude o colusión. Para una posición intermedia, solo puede utilizarse el pedido de nulidad para hacer caer una sentencia, pero por vía incidental, no como un proceso autónomo, no como un proceso ordinario. ¿Y por qué? Porque a pesar de haber proceso y haber sentencia, que es la que estamos intentando atacar, esta sentencia es aparente, porque el proceso no habría cumplido con las reglas del debido proceso, sino no habría sido dictada en fraude. Entonces, si esa sentencia es aparente, el proceso no está terminado. Y si el proceso no está terminado, la vía que tengo es la demanda incidental de 115.3. Les recomiendo leer el trabajo del profesor Santiago Pereira Campos, que está en la revista uruguaya de Derecho Procesal, en la revista número 3 del año 90, que se llama Recurso de Revisión y la Acción Revocatoria en el Código General del Proceso, porque es realmente un tema muy, muy, muy importante. Para este profesor, entonces, si existe sentencia afectada por fraude y ese fraude ingresa dentro de una de las causales del 283 y aún está en plazo, el plazo que establece el 285, entonces únicamente procede en ese caso el recurso de revisión. Si se venció el plazo del artículo 285 y es una de las causales del 283, entonces caducó toda posibilidad de obtener revisión. No hay posibilidad ya de modificar, por más fraude que haya, de modificar esa sentencia. Si el fraude no está comprendido en alguna de las hipótesis reguladas por el artículo 283, sí debería admitirse la revisión, dice Santiago Pereira Campos. ¿Por qué? Porque sería una hipótesis de imposibilidad prevista en el artículo 115.3 y también en apoyo cita el artículo 11 del Código. Para quienes se oponen a admitir la revisión en este caso, o sea, en el caso de que es una hipótesis de fraude que no está regulada o prevista en el artículo 183, se fundan en que admitir el recurso de la revisión, digamos, de la sentencia y por vía incidental implicaría que la inmutabilidad de la cosa juzgada se vería afectada. Es decir, nunca sabríamos cuándo termina definitivamente de pasar en la autoridad de cosa juzgada. Además, si el legislador, dicen quienes se oponen, hubiera querido la revisión, no habría reglamentado recursos de revisión tan estrictamente ni hubiera puesto un plazo